Muy buenos días a quienes nos acompañan de manera virtual en este evento. Les informamos Luis. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Estamos el día de hoy, es viernes 4 de junio del 2021, en una jornada más de trabajo de este Congreso Internacional a medio siglo del Halconazo, 10 de junio de 1971. En esta ocasión vamos a tener una mesa de trabajo, es la mesa número 16, que se está transmitiendo en este momento en la sala A, que está vinculada con el Facebook del Congreso Internacional. Y nuestra mesa, les decía, la mesa 16, se llama Los movimientos estudiantiles en la actualidad. El día de hoy tenemos presentes a varios ponentes a quienes voy a presentar primero de forma general, para después comenzar con la primera ponencia que será de Orlando Eleazar Moreno Pérez. Orlando es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como doctor en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesor titular C de tiempo completo por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM y profesor de asignatura, también es tutor de maestría y doctorado en el posgrado de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. También tenemos en esta mesa a Quetziquel Flores Villicaña. Bienvenida, Quetziquel, quien es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. También contamos con la presencia de Emilio Aguilar Rodríguez, quien es profesor de tiempo completo del posgrado en la FES Aragón y es titular C. También contamos con la presencia de Ana Luisa Sánchez Hernández, quien es licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de las Américas, Puebla, maestra en Ciencias del Lenguaje por el Instituto Alfonso Vélez Pliego de la UAP y candidata a doctora en Creación y Teorías de la Cultura por la UDLAP. Bien, el día de hoy vamos a comenzar nuestra primera ponencia, va a ser por Orlando Eleazar Moreno Pérez, y su ponencia se llama La Contrarreforma Universitaria y la pauperización del profesorado de asignatura en UNAM 1980-2021. Adelante, Orlando, muchas gracias por tu presencia. Buenos días a todas y a todas. Me voy a permitir compartir la pantalla. Tengo una presentación. Permítanme.
No sé si estén viendo la pantalla, la presentación. Todo bien, Orlando, adelante. Muy bien. Bueno, pues antes que nada agradezco a los organizadores la invitación a poder participar en este seminario internacional a medio siglo del halconazo. Saludo a todos mis compañeros de mesa y también agradezco la presencia de los que están ahorita conectados para escuchar esta mesa número 16 que se llama Los movimientos estudiantiles en la actualidad. La ponencia que estoy presentando se llama La Contrarreforma Universitaria y Pauperización del Profesorado de Asignatura de la UNAM 1980-2021. Y bueno, pues ya se dieron cuenta que también por aquí pasa la basura, ¿no? Ni modo, son cosas que uno no puede controlar. El motivo de esta presentación es fundamentalmente como resultado de lo que está aún ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, un movimiento que se está expresando en un paro por parte de los estudiantes en solidaridad con los profesores de asignatura que no les ha sido pagado, no les habían sido pagados sus sueldos y las irregularidades que esto implica, ¿no? Ha implicado que han afectado a un determinado número de académicos de asignatura. Y con este problema se ha puesto en evidencia una situación de fondo, un problema estructural que tiene nuestra universidad y que tiene que ser atendido, pero para poder ser atendido, pues tenemos que ir a las causas de este movimiento. Son problemas que surgen desde 50 años atrás, más o menos, y tenemos que irlo rastreando desde entonces. Por eso se llama la contrarreforma universitaria y la pauperización del profesorado, porque todo surge con la contrarreforma universitaria ocurrida desde 1972 a la fecha. Y voy a exponer brevemente todos estos puntos. Tenemos como antecedente la llegada a la rectoría del rectorado del doctor Pablo González Casanova. Cuando él llega a la rectoría en el mes de mayo de 1970, estamos hablando de hace 51 años, él establece un proyecto llamado Nueva Universidad. Este proyecto tenía como propósito fortalecer las funciones sustantivas de la institución, privilegiando el impulso a las ciencias y a las humanidades y ocasionando un gran proceso de transformación académica, una transformación que iba no tan solo en revolucionar los métodos de la enseñanza, sino fundamentalmente poner en el centro de la actividad universitaria el trabajo académico. Este trabajo académico, entendido como la docencia, la investigación y la extensión universitaria, vista de manera integral y que pudiera realmente responder a los cambios que se estaban dando en esos momentos en la sociedad mexicana y en el mundo en general. Lo que se conoce de este proyecto, pues lo más conocido son la creación de los SHs, que inclusive este proyecto de los SHs, pues fue truncado, porque se planeaba no tan solo los planteles que se tienen en la actualidad, sino incluso llegar hasta 10 planteles. Y eso fue en el nivel bachillerato y también en el nivel superior,
y de posgrado, empezar con lo que después se conoció como la formación de las unidades multidisciplinarias, en ese entonces ENEPS y posteriormente FES, y también darle una dimensión nacional a nuestra universidad. Ese fue el punto nodal del proyecto, que pues inmediatamente fue mal visto, no tan solo por los grupos internos de la propia universidad, sino también fundamentalmente por el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien con un discurso de apertura democrática, en el discurso no dejaba de tener esos rasgos que muy bien escuchamos que fueron delineados por el doctor Meyer en la inauguración de este evento, y que no iba a poder permitir, ese es el contexto del halconazo del 71, no iba a permitir que en este caso la universidad pudiera salirse de ese cauce que tenía una cara democrática, pero que en la realidad era como parte de un régimen autoritario que subordinaba todas las actividades del país, incluida la universidad, a los fines y propósitos del gobierno. De esta manera, utilizando la naciente organización sindical del STEUNAM, ¿sí?, se establece una huelga y se aprovecha esto para crear condiciones para la desestabilización de la rectoría de González Casanova, y con ello dar para atrás con este proyecto. Y bueno, pues en el año de 1972 es tomada la rectoría en el marco de esta huelga del STUNAM, es tomada la rectoría por dos personajes que toman la rectoría y proceden a desencadenar los acontecimientos que desembocaron en la renuncia del doctor González Casanova. Sí, perdón. En sustitución del doctor Pablo González Casanova, toma la rectoría el doctor Guillermo Soberón, ¿sí?, y quien fue rector de 1972 hasta 1980, que es el periodo que nosotros analizamos, iniciando una contrarreforma universitaria que durante toda la década de los 70 sienta las bases jurídico, político y administrativas que para la década de los 80 se consolida y perfila la actual estructura de la UNAM que rige hasta nuestros días. Ahí se transformó el estatuto del personal académico que tenemos hasta nuestros días y que es el sustento legal de la conformación de la estructura académica, docente, de investigación de nuestra universidad. No voy a profundizar más porque pues no tengo tiempo, pero simplemente voy a decir que con esto se sientan las bases de lo que serían posteriormente conocidas como las políticas neoliberales en la educación. Voy a poner unos datos para que entendamos todas las transformaciones en términos cuantitativos. Para 1970, la población estudiantil era de 100,000 estudiantes. El personal docente eran 8,885, de los cuales de tiempo completo eran 255, de medio tiempo 261, y 789 profesores ordinarios de cátedra. Así eran conocidos antes de ser conocidos como
profesores de asignatura según el nuevo EPA de 1974. Los investigadores eran 525 de tiempo completo y 61 de medio tiempo. No incluía a los técnicos académicos ni a los ayudantes de profesor. El personal administrativo era de 9,126 trabajadores. Todas estas cifras están sustentadas en los anuarios estadísticos de la UNAM. Para 2020, ¿sí? 50 años después, la población universitaria, la población escolar, estudiantil, era de 360,883 alumnos. El personal académico era de 42,793. Aquí hay un dato que también de la propia universidad que habla de 41,332, porque también no toma en cuenta a otras formas de contratación de personal académico. ¿Sí? De los cuales 5,524 son profesores de carrera, investigadores son 2,690 y de asignatura son 32,736. El personal administrativo de base es actualmente de 26,523 y el de confianza son de 3,883, teniendo un total de 30,406 profesores. Hablando de la contrarreforma universitaria y de sus elementos generales, una parte importante de esta contrarreforma fue la formación de una estructura académico-administrativa tendiente a subordinar el trabajo académico en función de los intereses de la burocracia, que es la que ha gestionado y que precisamente le da la posibilidad de ir haciendo una selección sin criterios estrictamente académicos, sino en función de los intereses de esta misma burocracia académico-administrativo. Este elemento es fundamental para entender el por qué a partir de 1974 se da la entrada del estatuto del personal académico vigente, cómo está estructurado, y eso es la base del control académico que se tiene hasta la fecha. De esta manera, desde entonces a la fecha, se fue gestando una deformación estructural de la conformación del personal académico, al ir creciendo de forma constante el número de profesores de asignatura interinos, que van a contrapelo de la Ley Federal del Trabajo, incluidas las reformas que se hicieron en los últimos años. Estos profesores, al depender por su contratación semestral de la voluntad del personal académico administrativo, están sujetos a la discrecionalidad en su contratación, y esto ha causado un proceso de subordinación, una creación de condiciones objetivas de subordinación del profesorado de asignatura a la lógica burocrática administrativa de los funcionarios, dando totalmente un vuelco distinto y radicalmente distinto al proyecto del doctor González Casanova. Pero hay que señalar que todo lo anterior fue posible gracias al papel mediatizador que han desempeñado el sindicato creado por la administración, la ZAPAUNAM, que a partir de 1980 ha jugado un papel fundamental, no tan solo en la mediatización, sino en la contención de los niveles salariales acordes con las cartas de intención de los organismos internacionales impuestas a nuestro país y que se han traducido en los últimos años en una continua baja en los niveles salariales. Pero en el caso de los universitarios, estos niveles salariales están todavía más por debajo del nivel, del de por sí bajo nivel salarial de la población en general. Estamos como 25% más por debajo de los niveles generales.
Este crecimiento del profesorado de asignatura interino y su subordinación a las necesidades burocráticas ha llegado a una distorsión tal que actualmente constituye cerca del 75% de la planta docente y de investigación de nuestra universidad. Esta es una deformación fundamental que precisamente está diseñada de esa manera para tener subordinado el trabajo académico de nuestra universidad a los requerimientos ya no tan solo de la burocracia universitaria, sino de tanto la oligarquía nacional como del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque esto dio a la par, y no tengo suficiente tiempo, nada más lo señalo, vino acompañado con la creación de instituciones privadas de educación, ¿sí? Para que se fuese desplazando poco a poco a la universidad. Sin embargo, a pesar de eso, la universidad se ha mantenido, no obstante, este proceso de precarización, ¿sí? Esta situación ha traído aparejada el incremento de la demanda de profesores de asignatura, y esto se ha traducido en una pulverización de las cargas académicas, ya que cada profesor de asignatura es contratado para impartir 1, 2, 3 o 4 asignaturas y en ocasiones distintas, teniendo que multiplicarse, y no tan solo en una sola entidad académica, sino algunos en la misma universidad o algunos otros en otros centros de enseñanza. En muchos casos, comparten la educación pública con educación privada. Y esto ha venido deteriorando en todo momento ese proceso de profesionalización requerido para que nuestra universidad pueda tener niveles cada vez más altos de conocimiento y de desarrollo científico, humanístico, en todos los sentidos. Orlando, hay que ir cerrando, por favor. Sí, ya estoy cerrando, esta es la última, ¿sí? Entonces, esto ha ido conformando un proceso de precarización del profesorado. Esto se ha agudizado hasta hacer la crisis que en la actualidad deja de manifiesta la situación que está atravesando nuestra universidad y que hace urgente que podamos entender e ir al fondo del fenómeno, a este problema estructural que ha significado que la mayor parte del profesorado universitario sea un profesorado de asignatura, carente de las mejores condiciones para realizar su trabajo y que ha imposibilitado la profesionalización. Necesitamos cambiar de tajo este problema, mediante un proceso de ir cambiando estos porcentajes en un porcentaje equilibrado de profesores dedicados, porque en la práctica se dedican, pero dedicados con condiciones adecuadas a la profesionalización de la enseñanza, de la investigación y de la difusión. Esta es la base de lo que actualmente estamos viviendo como universidad y que yo celebro que los muchachos y las muchachas que están actualmente apoyando y solidarizándose con los profesores puedan tener conciencia de la envergadura del problema que han, mediante esta movilización, han puesto en evidencia. Ahí lo dejo y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Orlando, por tu ponencia que, pues, sí nos refiere a temáticas totalmente actuales que se viven en la virtualidad, incluso, ¿no? En la que estamos sometidos por esta pandemia. Bueno, les recuerdo al público que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del chat que tenemos en Facebook y con mucho gusto los leeremos, los incorporaremos.
A continuación vamos a tener una dinámica interesante, es una ponencia conjunta que presenta Emilio Aguilar y Quetziquel Flores, y comenzaría la ponencia Emilio Aguilar. La ponencia lleva el nombre Los movimientos estudiantiles en el contexto de la revolución científico-tecnológica de la sociedad digital en el siglo XXI. Adelante, Emilio, muchas gracias. Muy bien, gracias. Dejen compartir la pantalla para la exposición. Disculpen. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Emilio, estamos viendo la ponencia. Adelante. Bien. Bueno, nuestra participación es producto de una reflexión crítica de investigación sobre los acontecimientos, producto de la dinámica histórica y de las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas que estamos viviendo hoy, producto acelerado de la crisis de salud, de la pandemia, y que nos ha obligado a todos, en alguna medida, al uso de las tecnologías, a incidir cada vez más en esta dinámica histórica que desde finales del siglo pasado, Castel como Sartori nos hablaban de un proceso de revolución científico-tecnológico en el ámbito de la vida plena de la sociedad. En este sentido, nuestro título es El movimiento estudiantil en el contexto de la revolución científico-tecnológica de la sociedad digital en el siglo XXI. ¿Qué es la sociedad digital? Bueno, la sociedad digital entendemos como una serie de transformaciones en todos los ámbitos de la vida, políticos, sociales, tecnológicos, que se vienen gestando desde el final del siglo pasado, ¿sí? Y que constituyen otro tipo de sociedad distinta a la sociedad moderna. Recordemos que la sociedad moderna, gestada desde mediados del siglo XVII, XVIII, sí, va a incidir en una perspectiva de vida, en una concepción del mundo, en términos del desarrollo del conocimiento en la ciencia, sí, bajo los criterios de objetividad y verdad. Y en ese sentido va a transmutar, va a incidir en la perspectiva del siglo XIX, siglo XX, hasta nuestros días, en una visión de una perspectiva teleológica de desarrollo creciente y en una perspectiva fundamentalmente en la dinámica de una sociedad de intercambio o de consumo. Y en ese sentido hemos estado insertos en esta dinámica en los últimos 3 siglos. Pero también podemos reconocer, vinculados a distintos autores, que en los últimos 20 años se viene viviendo una revolución en las maneras de relacionarnos, de comunicarnos, de generar conocimiento y por lo tanto, asimismo, de realizar los movimientos sociales y estudiantiles. Sí, todos tenemos la experiencia de cómo desde el final del siglo pasado los movimientos sociales y particularmente los movimientos estudiantiles vienen haciendo uso cada vez más de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento central en la dinámica de expansión y de comunicación social. Características de la era digital. Una expansiva participación y coproducción en sentido, ¿sí? Reconocido como prosumer, es decir, ya no solamente como consumidores, sino como productores del conocimiento, ¿sí? Caracterizada por una creación colectiva y continua, una multiplicidad de interfaces de convergencia, es decir, de plataformas, de mecanismos tecnológicos que inciden en la expansión y dinámica del conocimiento. Una inmersión informática y acceso a la información cada vez más amplia y profunda, y en una libertad de expresión y experimentación. En el uso de las tecnologías a través del Internet no hay limitante en términos de esta expresión libertaria. Los movimientos estudiantiles del siglo XXI, como lo reconoce Klaus Hoff
afirma que se observa la aparición de un nuevo paradigma en la acción colectiva a través de nuevos movimientos sociales, entendidos como una configuración de actores, contenidos, mediante nuevas herramientas analíticas que buscan, sí, entender la cultura, las culturas activistas como actores, como productores de saberes, ya no solamente como receptores, en donde los conocimientos, mediante debates y desafíos epistémicos, teóricos y metodológicos, sí promueven la acción social a través de los movimientos sociales y estudiantiles contemporáneos. Una visión, revisión, el panorama dominante en términos de los análisis de los movimientos estudiantiles estuvo vinculado sobre todo a las teorías del comportamiento colectivo que incidieron de gran manera en Europa y América Latina, sobre todo a mediados del siglo pasado, ¿sí? En donde claramente se diferencian dos enfoques, ¿sí? Supuestos de interpretación y concepción del orden social, en el que surgen dentro de la tradición estructural funcionalista y aquellos vinculados al interaccionismo simbólico, que hoy dejan de tener una vigencia y necesitan ser reconceptualizados en una dinámica de crítica sobre sus resultados históricos. En este momento tenemos que ser conscientes de una situación en donde hay reconocer que la categoría de estudiante, en el sentido del movimiento estudiantil, es una categoría histórica. Es decir, el estudiante surge como categoría analítica en el siglo XVIII con la expansión y masificación del proceso educativo, fundamentalmente. Sí, podemos decir, por lo tanto, que requiere derribar el mito de una juventud homogénea y dar cuenta de la historicidad que encierra dicha categoría. Es decir, en la dinámica histórica, el proceso del desarrollo del conocimiento y el vínculo de profesor-estudiante, ¿sí? Se está modificando, se ha modificado, hoy más que nunca lo estamos viendo, con lo que Alvin Toffler define prosumidor, en donde se caracteriza fundamentalmente como aquel sujeto que crea, que produce, publica y comparte. Esta es la nueva concepción del proceso de formación en donde el estudiante sí se caracteriza como prosumidor. Innegablemente que no es considero yo que esta categoría como prosumidor no es la categoría más viable, pero bueno, es el elemento que está a debate en la dinámica histórica que hoy vivimos, ¿sí? En esta sociedad que nos toca vivir con una perspectiva distinta a la sociedad moderna, fundamentalmente. Alain Touraine reconoce pues que los movimientos estudiantiles son los principales propulsores de la democracia. Por ende, ellos en una perspectiva constructivista generan los mayores y mejores espacios de una sociedad cuya tendencia sea la equidad, ¿sí? Y textualmente afirma, más que la creación de una sociedad política justa o la abolición de todas las formas de dominación y explotación, el principal objetivo de la democracia debe ser el de permitir que individuos, grupos, colectividades sean sujetos libres, productores de su historia, capaces de reunir en su acción el universalismo de la razón y las particularidades de la identidad personal y colectiva. Como ustedes pueden ver, va más allá de los elementos de la democracia electoral, en donde se reconoce, sí, este conjunto de elementos históricos sociales, sí, en donde la participación como un elemento central en la dinámica de la democracia. Por lo tanto, retomando a George Player, reconocemos que hoy los movimientos estudiantiles están en la búsqueda de una nueva forma de relación social y la construcción de alternativas del modelo socialmente dominantes, en donde en donde el autor plantea dos vías de entender los movimientos sociales en la sociedad digital: la vía de la razón y la vía de la subjetividad, ¿sí?
En la vía de la racionalidad, los ciudadanos cuestionan la ideología neoliberal a través de los análisis científicos y técnicos y proponen cambios impulsados mediante la participación en los debates públicos y una mayor regulación por parte del Estado. En cambio, en la vía de la subjetividad, los actores defienden su derecho a vivir y la autonomía de su experiencia vivida, de su creatividad, ya sea a nivel de una comunidad o a nivel individual. Su máxima es: otro mundo es posible, ¿sí? En ese romanticismo utópico en donde el mundo puede ser cambiado, puede ser modificado y es una realidad histórica. Por lo tanto, ambas vías, los activistas asocian el movimiento a una resignificación de la democracia. Los movimientos sociales y estudiantiles no se producen en modo alguno de manera espontánea. ¿Sí? Si bien utilizan los recursos digitales, no dependen exclusivamente de ellos. Cada vez más vemos los movimientos estudiantiles y aquí hay la reflexión analítica de esta nueva dinámica de los movimientos estudiantiles en las redes. Es muy importante analizarlos, reflexionarlos, porque abre distintas vertientes en términos de sus objetivos, de sus medios y sus pretensiones. Para entender los movimientos sociales, debemos comprender 4 elementos que lo conforman, ¿sí? Que son la interacción formal entendida como la modalidad de relaciones interpersonales desarrolladas sin contar con una base de reglas preestablecidas y de intercambio. De creencias, comprendidos como criterios sobre los cuales existe el mayor grado de consenso posible, compartidos por quienes integran el colectivo, no mensurable en términos de un número de integrantes. De compromiso en la acción colectiva en cuanto a comprometerse como un conjunto, para un conjunto de acciones. Esto no implica necesariamente que esta actuación se produzca de la misma manera y en la misma intensidad. Y en la protesta, comprendida como reacciones que involucran los comportamientos colectivos públicos de ocupación en los espacios públicos. Así pues, estos elementos nos llevan a reconocer 4 factores de los movimientos sociales en la sociedad digital. Situación social previa, ¿sí? En donde necesariamente hay un elemento que conjuga la protesta con el cuestionamiento de la realidad, una situación de coyuntura en donde innegablemente el momento entendido como esa parcialidad del desarrollo histórico, más allá del planteamiento gramsciano de movimientos orgánicos o coyunturales, permite entender esta perspectiva inmediatista de las condiciones sociales y políticas que se están viviendo. Y actores sociales comprometidos, así como el acceso a redes. ¿Qué son esta nueva dinámica o cómo se involucran los estudiantes en esta dinámica histórica en la sociedad digital? Las redes sociodigitales en los movimientos contemporáneos representan una transformación profunda en las organizaciones de los actores contemporáneos. Sin embargo, también se vinculan a un mundo virtual donde se crean las subjetividades políticas y los actores de los movimientos sociales. También podemos ver las articulaciones y los vínculos recíprocos entre el mundo del Internet y las plazas públicas, entre la vida cotidiana y la vida política, entre las redes sociales y la convivencia de los espacios militantes. ¿Sí? En este sentido, las redes sociales se han convertido en elemento central de la dinámica histórica, ¿sí? De la interacción de los movimientos estudiantiles que posibilitan una interacción cada vez más expansiva y más profunda en sus objetivos y en sus pretensiones. Desafíos que puede implicar la emergencia de los movimientos estudiantiles en el siglo XXI. Hay 2 posturas. Una, la optimista, en donde podemos afirmar que las tecnologías pueden reducir los tiempos y espacios de movilización. Innegablemente, en esta nueva dinámica de revolución tecnológica, el espacio y el tiempo se han
reconceptualizados, y eso es lo que permite una nueva dinámica histórica en las relaciones humanas y ofrece mayores oportunidades de acceso y flexibilidad en un creciente segmento de la población. Y una mirada crítica, en cambio, sostiene que las tecnologías digitales reproducen formas de exclusión previa al Internet y que por lo tanto los canales digitales no son necesariamente herramientas para democratizar la sociedad. Innegablemente la dinámica y la pugna en estas interpretaciones o posturas respecto al uso de las tecnologías en la sociedad digital nos llevan a reflexionar sobre los alcances y limitaciones que tienen. Nosotros apostamos porque hoy lo vivimos como producto del desarrollo de esta vivencia existencial de la pandemia, que nos vimos obligados a usar usar las tecnologías como un elemento apremiante para dar respuesta inmediata a los elementos de conjugación histórico-social de la educación y que por lo tanto, innegablemente, vemos sí sus beneficios, pero también vemos sus limitaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una reflexión más detallada, más comprensiva sobre los pros y los contras de esta nueva dinámica histórica que vivimos en la sociedad digital y que, para bien o para mal, llegó para quedarse. Y por lo tanto, necesitamos abordarla desde una dinámica, sí, desde una comprensión, sí, que permita el uso en beneficio del proceso histórico-social de una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio, por tu ponencia y por respetar también los tiempos. Quizá estamos un poco más holgados de los tiempos. Veo que ya también llegó Cristian. Ahorita vamos a más bien a incorporar las ponencias que ya teníamos en fila y finalizaría este bloque Cristian. Bien, voy a leer algunos de los comentarios rápidamente que ya están en las redes sociales para que vayan acumulando las preguntas que se les están haciendo y felicitaciones. Dice Beatriz A, excelente ponencia. Sintetiza muy bien el origen de la situación que viven actualmente los profesores de asignatura y ayudantes de profesor. Gracias, ese es para la ponencia de Orlando. Luis Bocanegra Pérez dice, excelente ponencia, profesor Orlando. Tengo un par de preguntas. Suponiendo que en un proceso una nueva reforma universitaria comenzara ahora, ¿cuánto tiempo podría tardar su implementación para mejorar las condiciones del profesorado? ¿Y qué ajustes al presupuesto se requerirían para lograrlo en el entendido de que los recursos son finitos? Y finalmente, Juan Carlos Rodríguez Arellano, también sobre la ponencia de Emilio, dice, sin duda tiene razón respecto a la categorización del o la estudiante. Bien, entonces, esta sería la primera parte de lo que expuso Emilio de la ponencia de los movimientos estudiantiles en el contexto de la revolución científico-tecnológica de la sociedad digital del siglo XXI. Y a continuación sería la ponencia de Ana Luisa Sánchez Hernández, quien nos presenta el trabajo Las escuelas normales rurales en el siglo XXI, luchas y resistencias frente al neoliberalismo. Adelante, Ana Luisa, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias también a los organizadores de este congreso, que me parece un esfuerzo bien importante. Gracias también para quienes están siguiendo la transmisión por Facebook. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo de lo que quiero hablar es justo de estas luchas de las escuelas normales rurales. Voy a empezar con un poco del contexto histórico, ¿no? Sobre todo para, pues, enfatizar que esto no es de ahora, ¿no? No son luchas del siglo XXI, sino que tienen, pues, ya un buen trecho, ¿no? Van ya varias décadas de persistencias en las mismas luchas, en las mismas exigencias, ¿no? Y en las mismas omisiones. Entonces, bueno, quiero comenzar con este mapa, primero que es la distribución de las escuelas normales rurales en México. De hecho, si quieren escanear el código, las va a llevar al mapa.
donde vemos pues las escuelas que quedaron. En un principio se esperaba que cada estado tuviera su propia escuela normal rural. Ahora hay 16 porque desde su creación, ¿no? A principios del siglo pasado, de la década de los 20, eh, pues así como se fueron creando, también las fueron cerrando. Quiero también aprovechar para pasar lista de las escuelas normales rurales que pues albergan a poquito más de 6,000 estudiantes. Están en Puebla, en Chiapas, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Morelia, Sonora, Campeche, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Yucatán y Jalisco, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, la de Hidalgo, la de Yucatán, están en conversaciones, aún con algunas promesas de reabrir. Entonces, bueno, los estudiantes siguen muy, muy pendientes, están muy involucrados, ¿no? Con esta reapertura. Y también quise incluir aquí a las escuelas normales indígenas de Cherán y la Jacinto Caneco. Bueno, ahora sí, en los 20 surgen este proyecto de escuelas normales rurales para generar literalmente, ¿no? Líderes comunitarios para la transformación de la vida de los campesinos. Esto con la idea de un proceso civilizatorio, ¿no? De tener en cuenta o de pensar en un ciudadano alfabetizado como la premisa del progreso. El maestro entonces, el maestro rural, debía tener vocación de servicio y un espíritu de cooperación. Dice Alicia Civera, que es una de las grandes estudiosas de las escuelas normales, que el proyecto de las escuelas surgió como un proyecto de familia, el internado como una familia. Y eso fue lo que en gran medida posibilitó, pues, en algún momento como la proliferación de estas escuelas. Un punto bien importante es que estaban centradas en la enseñanza vital, más allá de la enseñanza libresca, ¿no? Entonces, era fundamental el aprendizaje también de labores agrícolas y de oficios rurales. Y de esta misma forma conectar los maestros rurales con las comunidades, ¿no? Aquí una cita de la SEP de lo que se pretendía que fueran mentores y líderes sociales desinteresados que procuraran el mejoramiento cultural y que integraran al progreso cultural medio deseable para la nación a las comunidades, ¿no? En 1932 hay un cambio, ¿no? Cambia el nombre, son las escuelas regionales campesinas. Y bueno, básicamente siguen con esta misma línea de una transformación del campo. Se inician actividades culturales, deportivas, económicas también y de organización política. Los maestros tenían que estar involucrados en todo esto y en la formación de líderes, que eso ha sido un pilar de las escuelas normales rurales, ¿no? Por tanto, debían ser maestros autónomos, responsables, conocedores también de las técnicas de agricultura y de la ganadería y de los oficios rurales y la cultura cívica. Esto seguía más o menos igual que en la década anterior. Y surge también este papel de los maestros como gestores, como de alguna forma intermediarios entre el campo y el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar con los trámites para solicitar reparto agrario, para formar cooperativas de producción, para pedir la apertura de más escuelas, para procurar la higiene, el deporte, organizar fiestas patrias y, bueno, otras actividades que se considerarán importantes. En 1934, pues también sucede algo importante, ¿no? Para las escuelas normales rurales y que de hecho algunas cargan quizá ahora como un estigma, que fue la reforma al artículo 3º de la Constitución, en el que se instalaba, ¿no? La educación socialista. Y aquí, por ejemplo, la escuela de Ayotzinapa quizá es la que más tiene esta carga todavía, ¿no? Como de una educación socialista y por supuesto, pues no es bien visto pues en los círculos cercanos, digamos, y en general como pues este estereotipo, ¿no? De los normalistas, socialistas, comunistas sigue siendo importante en ellos.
Se forma en 1935 la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en este intento de aglutinar un poco, de servir como apoyo también para todas las normales, para unirse en las peticiones, en las demandas, ¿no? En 1939 había ya 36 escuelas regionales campesinas, que es en esta fecha cuando llegó a su tope, son las que más hubo en el país, pero empezaba también ya con algunas cuestiones a generar como ciertas fricciones en algunas de las comunidades en las que estaban insertas. Primero porque eran internados mixtos y luego porque eran escuelas laicas. Entonces, bueno, también viniendo de la Guerra Cristera, ¿no? Pues estas escuelas empezaron a ser pues acusadas, ¿no? De ser escuelas del diablo incluso, donde sucedían cosas entre los estudiantes y las estudiantes que no tenían que estar sucediendo. Y además empiezan a entrar en contradicción con el corporativismo de Estado que empieza ya a consolidarse. Para 1940 hay una huelga para exigir desde entonces el incremento en el monto de las becas y en la planta docente. Pensando que actualmente las becas están entre 35 pesos y 75 pesos, quizá las becas más robustas, digamos, diarios por estudiante. Entonces es una beca que no alcanza para una nutrición básica, ¿no? Desde entonces ya se estaban pidiendo el incremento, sobre todo pues para saciar el hambre. En 1941 es el primer momento en que se les acusa, ¿no? De faltas a la autoridad, de ultrajes a la bandera nacional por haber usado la bandera de la huelga. Y es en este año, hace 80 años justamente, cuando empieza de manera sistemática el acoso y el asedio, el hostigamiento hacia las escuelas normales rurales. Todo esto enmarcado, por supuesto, en pues cambios estructurales, en una contrarreforma de 1940 a 1952. Hubo esta separación de escuelas prácticas de agricultura y entonces son ya las escuelas normales rurales, ¿no? Los números de las escuelas, los presupuestos destinados a cada escuela empezaron a fluctuar, llegaron a reducirse hasta 18 y muchos de estos cierres se dieron porque lo que se buscaba era recomponer relaciones con terratenientes y favorecer a una burguesía agraria, ¿no? Entonces, pues para no tener estos conflictos, pues muchos de los estados decidieron cerrar las normales. Ya para 1943 hubo una desintegración de los internados mixtos, se hicieron internados para hombres, internados para mujeres. En 1945 hay otro golpe fuerte para las escuelas normales rurales, que es cuando se instaura un plan de estudios único para todas las escuelas normales, ¿no? Tanto urbanas como rurales. Y esto pues afecta sobre todo a las rurales porque este plan no se adecuaba a la situación real de vida, ¿no? De las comunidades en las que estaban insertas. Sin embargo, las plazas de los maestros sí permanecieron diferenciadas y esto se vio reflejado en la diferencia de sueldo. Por supuesto, quienes más padecieron fueron los profesores rurales. Bueno, aquí tengo una cita. La nueva misión de la escuela rural consistía entonces en contribuir a la consolidación de la paz y el mantenimiento de la armonía entre la familia mexicana, crear mediante la ideología y el cultivo de la conciencia nacional las condiciones necesarias para la reproducción del capitalismo, que se abría paso con la industrialización de la producción agrícola, además de servir como un intermediario de las gestiones que plantearan los campesinos a las autoridades con el fin de dominar las técnicas modernas de explotación de la tierra. Entonces van cambiando conforme también van cambiando las políticas agrarias en el país, ¿no? En 1950 hay una especie de como de relajamiento en este hostigamiento porque hay un cambio de acento, ¿no? Entonces el maestro rural pasa de ser este gestor de reparto agrario y el acento se va hacia la producción. Entonces, a través de esta petición de maquinaria, de créditos, etcétera, se conserva el vínculo del maestro rural con la comunidad. En esta década también la escuela se presenta ya como una opción de movilidad social, sobre todo para los hijos de campesinos y de mineros.
Está en boga, ¿no? La pedagogía, educación, trabajo, que es lo que todavía continúa en las escuelas rurales, y sobre todo la generación de maestros líderes, críticos y reflexivos sobre las desigualdades. Tenían en su currícula materias, ¿no?, de derechos humanos. Muchos siguieron con un poco, ¿no?, no sé, materias de materialismo histórico. Entonces, bueno, siguieron siendo líderes como muy, muy, muy reflexivos y muy críticos los que salieron en esta década, ¿no? Las tensiones siguen, no obstante, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a relacionarse muchos de estos maestros con organizaciones agrarias. El Partido Comunista también tiene mucha injerencia en algunos profesores de algunas normales rurales. Hay un vínculo también importante con el movimiento magisterial por la democratización del CENTE, bueno, que lideró Otón Salazar, y por supuesto el respaldo al movimiento estudiantil del 68, pues eso generó muchas tensiones entre las escuelas normales rurales y el Estado mexicano, ¿no? Al grado de en el 68 ser considerados, bueno, desde antes, ¿no? Pero ya en el 68 es muy claro este discurso, como las escuelas normales rurales, como estos viveros de líderes rojillos, como nidos de comunistas apátridas, como kinderes bolcheviques, semilleros de guerrilleros. Y bueno, pues es que por las normales rurales habían pasado Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gamis, ¿no? Serafín Núñez. Entonces, bueno, el Estado tenía que legitimar de alguna forma la represión hacia estos líderes y hacia las escuelas normales. Quiero brincar porque tengo poco tiempo, justo a cómo ha sido administrada estas protestas, pues sí, digamos, estas demandas de las escuelas normales rurales. Voy a mencionar nada más algunos casos, no son todos, evidentemente. Ayer lo comentaba bien el licenciado Víctor Cortés cuando hablaba sobre la represión en Michoacán. Hay pues eventos como emblemáticos, sin embargo, estos enfrentamientos entre los estudiantes normalistas y las policías, el ejército incluso, pues son bastante frecuentes, ¿no? En 2003, en la normal de Mactumatzá, en Chiapas, bueno, hay manifestaciones, toma de vehículos y el Estado responde, ¿no?, con el famoso macanazo. Entran 2,000 policías, 207 detenidos, 30 lesionados, hay un muerto, que era el chofer de un camión que llevaba a los normalistas de Tenería, que iban en apoyo a sus compañeros de Chiapas, y un desaparecido, ¿no? Lo que estaban pidiendo estos normalistas era incremento al presupuesto, la alimentación, el internado y la matrícula. Así, en Tenería también, ¿no? Ahí me voy a ir mucho más rápido. Lo que pedían era cumplimiento de acuerdo de plazas en el sistema educativo, un cese al hostigamiento. Aquí vemos la cantidad de granaderos que se formaron, ¿no?, afuera de la normal. En el 2010 pasa lo mismo en Aguascalientes. 2011 en Ayotzinapa, con la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera, perdón, y de Gabriel Echeverría de Jesús, ambos normalistas de Ayotzinapa, durante un bloqueo carretero, ¿no? Lo que querían ellos era un diálogo con el gobernador y respuesta concreta a sus compromisos, a los compromisos que había establecido el gobernador unos meses antes, ¿no? Curiosamente, el 26 de septiembre. 2012 en Durango, 2012 en Michoacán, 2014 en Ayotzinapa, que bueno, todo mundo sabe lo que sucedió, ¿no? Y bueno, aquí otros ejemplos, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, en Ayotzi, Mactu y Tiripetío, que son como las escuelas normales que han estado más sometidas a este asedio del Estado. ¿Cuáles son las demandas principales? Rechazo a la disminución de la matrícula, preservación del sistema de internado, fortalecimiento de la vida académica, mantenimiento del sistema de trabajo-estudio, mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento escolar, dormitorios y servicios sanitarios y comedores dignos, aumento de beca alimentaria y dotación de plazas de trabajo docente para los maestros que van egresando, ¿no? Y estas han sido las demandas
desde siempre. No es del movimiento de ahora, tienen 80 años estas demandas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente están defendiendo? Bueno, su sistema educativo, frente a un proceso civilizatorio que es expropiatorio, que es racista también, que pretende mejorar las costumbres de los pobres, de los indígenas, al brindar esta supuesta educación de calidad, una educación de calidad que va de acuerdo a estándares internacionales, ¿no? Que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad que vivimos o que se vive en las comunidades. Esta defensa del sistema educativo de las normales rurales también va en contra de un proyecto educativo que es coordinador de una reforma económica neoliberal, y también va en contra de esta agresiva ofensiva de la derecha empresarial junto con las televisoras, ¿no? En contra de la educación pública. Esta campaña empezada por Mexicanos Primero, por ejemplo, ¿no? Y este documental de Panzazo, que fueron una fuerte afrenta, ¿no? Hacia la educación pública. Bueno, aquí hay algunos rasgos, ¿no? de este último periodo del siglo XX y lo que estamos viviendo ahora. Estas políticas antiagrícolas, donde se privilegia la importación de alimentos, se apoya únicamente a los agricultores de exportación, y en palabras de Luis Hernández Navarro, ¿no? Se buscó deliberadamente drenar la población rural e impulsar una agricultura sin campesinos. En la alternancia del 2000 al 2012, que parecía que iba a haber algunos cambios, bueno, lo que se ve es un desmantelamiento de programas de soporte al campo y el énfasis en el emprendedurismo agrícola. Las reformas en el currículo, incorporando materias como inglés y computación, que ahora lo vemos, ¿no? Con la pandemia y justo esta demanda de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, donde pues no tienen acceso a computadoras, no hay acceso a internet, etcétera. Las reformas que están... Hay que ir cerrando, Analisa, por favor. Sí, bueno, estas son algunas reformas, ¿no? que afectaron o que han afectado estas, pues la educación en general, pero sobre todo a las escuelas normales rurales. Si me da tiempo, las retomo en un ratito. Los agravios que han sucedido, la burocratización en detrimento de actividades académicas y trabajo comunitario y colaborativo, privatización de segmentos de formación docente, mecanismos meritocráticos e individualistas, ¿no? Como estímulos, la educación que no transforma, sino que nada más reproduce el sistema neoliberal, y la legitimación de una educación racista y clasista. Entonces, bueno, tenemos ya para finalizar la promesa de la Escuela Normal Rural del Mexe. Andrés Manuel prometió la reapertura después de que fue cerrada en el 2008 cuando era gobernador del estado de Hidalgo, Osorio Chong. Bueno, está ahora con la promesa de abrirse, no como internado, pero de regresar a las aulas, ¿no? En algún momento. Y bueno, las demandas que hemos visto estos últimos días de las escuelas de Teteles en Puebla y en Chiapas, siguen pidiendo lo mismo, ¿no? El diálogo, cumplimiento de compromisos firmados, rehabilitación de sus inmuebles, aumentos de becas alimentarias. Y bueno, terminar con esta cita, ¿no? Del presidente, su postura, dice que no va a haber como más represión, dice él, no es Díaz Ordaz, pero también dice, ¿no? Es un hecho lamentable, doloroso, emprender acciones antisociales para tener derecho a comedor. Y un día dice nada más que pasen las elecciones, bueno, va a dar una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar contra las autoridades, porque lo que quiere el Ejecutivo es que estas protestas y estas demandas sean pacíficas, ¿no? Bueno, cierro ya con esto. La lucha es por modelos educativos diversos, por alternancias pedagógicas fundadas en las luchas sociales y por una propia organización y reconocimiento en el mundo, por un habitar propio en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Analisa, por situar la historia del normalismo rural y algunos de los recientes acontecimientos que tienen que ver con la represión a estas formas de lucha. Bueno, solamente agregaría respecto a los comentarios que se han lanzado en Facebook. Por lo pronto solamente tenemos uno, que es de Diego Pérez y está dirigido para la ponencia de Emilio Aguilar. Dice, está muy claro que el sujeto es dependiente de su contexto. En ese sentido, estamos hablando de un contexto en el cual las redes sociales juegan un papel importante en la actualidad. Mi pregunta es para el ponente Emilio Aguilar en general, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las deficiencias de utilizar las redes como herramienta para generar, organizar y ejecutar un movimiento social?
Les recuerdo a los ponentes que en el segundo bloque tendrán oportunidad de responder a estos cuestionamientos, estos comentarios, y también de cerrar sus ponencias. Y bueno, finalmente en este primer bloque sería Cristian Heriberto Morales Escalona, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y maestrante en Estudios Políticos también por la UNAM. Su ponencia se llama Mecanismos de protesta alrededor de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Adelante, Cristian. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí un problemita. No sé si me... Está fallando un poco tu conexión, Cristian. Te esperamos unos minutos para ver si la puedes restablecer. Sí, sí, gracias. Bueno, mientras tanto voy a leer algunos otros comentarios que ya surgieron. Víctor Cortés dice, para la colega Analisa Sánchez, ¿considera que las escuelas normales, tanto urbanas y sobre todo rurales, aún son necesarias para la educación de nuestro país? Esto tomando en cuenta la polarización de la sociedad, donde un gran porcentaje de la población siente un rechazo hacia ellas. Me gustaría tener contacto con usted, dejo mi correo y lo deja ahí en los comentarios, no lo leo. Y Adriana Katz dice, ¿qué opinan del Congreso Universitario llevado a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional en mayo pasado? ¿Existe alguna visión particular de las escuelas normales hacia el proyecto de la UPN? Y Adriana Katz también dice, muchas gracias por sus participaciones y envía saludos. Esos son algunos de los comentarios que se han agregado en después de la primera parte de la ponencia de Ana Luisa. No sé si, Cristian, tuviste ya oportunidad de abrir tu ponencia. No, bueno, no puedo cargar la presentación, pero voy a iniciar para no tardar más tiempo, si no hay problema. Adelante. Adelante. Gracias. Bueno, como lo mencionaba Ángel, pues la presentación que voy a hacer hace referencia a los mecanismos de protesta que en particular desarrolló el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ese, digamos, fue mi objeto de estudio, pero siempre teniendo en cuenta que este comité, esta organización de padres y madres, pues siempre estuvo acompañada de estudiantes, de maestros, de diferentes organizaciones sociales, políticas de Guerrero, del país a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Señalar, bueno, quiero dividir pues un poquito esta exposición en tres pequeñas etapas. La primera es un pequeño contexto de la normal de Ayotzinapa, la segunda parte hablar propiamente de lo que yo llevé a cabo y la tercera que sería
pues las reflexiones que pude encontrar de este trabajo que realicé durante la maestría. En primer lugar, señalar que la normal de Ayotzinapa surge en marzo de 1926 en la localidad de Tixtla, en Guerrero, pues al igual que muchas normales, con escasos recursos económicos, de infraestructura y de personal. Esta normal lleva el nombre de Raúl Isidro Burgos. Él es quien logra obtener los terrenos de lo que fue la hacienda de Ayotzinapa para crear nuevos edificios al plantel en apoyo a la comunidad estudiantil, y esto lo obtiene el profesor Raúl Isidro Burgos, y eso pues hace que también el vínculo con la sociedad, con la propia comunidad, sea mucho más estrecho a lo largo de toda su historia. Señalar que de entre la normal de Ayotzinapa, como ya lo señalaban hace un momento, emergieron luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, quienes se enfrentaron al Estado mexicano desde la vía armada. Como también lo señalaban hace un momento, las confrontaciones entre las autoridades locales y federales con la normal de Ayotzinapa, pues no ha sido algo que ha permanecido a través de su historia, ya sea porque se quiere reformar el modelo de educación, ya sea porque los recursos económicos simplemente no llegan a la escuela, o porque incluso se ha querido intervenir en la autogestión de los estudiantes o en el desarrollo de la propia normal. Ha habido altercados que han cobrado la vida de estudiantes. En el 88 ocurrió, en el 2007 volvió a pasar, en el 2011 ya lo mencionaba la compañera hace un momento en su exposición. Y esta violencia pues culmina prácticamente con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el 25 y el 26 de septiembre de ese año. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el GIEI, policías de Cocula, de Iguala, de Huitzuco participaron de manera directa en la desaparición de los muchachos, en los ataques, pero también hubo complicidad de otras fuerzas de seguridad pública como la Policía Estatal de Guerrero, lo que fue la Policía Federal, la Policía Ministerial, y también participaron integrantes del 27º Batallón del Ejército Mexicano. Es aquí donde precisamente comienza pues mi trabajo en particular. Como lo mencioné, para mí uno de los actores que cobró gran relevancia una vez que ocurrieron los hechos, más allá de los estudiantes, de las organizaciones, comenzaron a ser los padres y madres de los muchachos desaparecidos. Y esto me llevó a preguntarme qué había permitido que a lo largo de estos 5 o 6 años sus demandas aún mantuvieran una cierta relativa vigencia. Eso es una pregunta que traté de responder con el trabajo que realicé, además de otras preguntas. Para acercarme a esta posible respuesta, partí del repertorio de protesta que se desarrolló durante la movilización de estos últimos 6 años. Yo no abarco los 6 años, yo abarco del 2014, una vez que ocurren los hechos, hasta diciembre de 2019, que fue como el periodo que pude analizar por cuestiones temporales de la maestría. El repertorio de protesta es un elemento que retomo, al igual que retomo el de oportunidad política. Aquí no voy a hablar de oportunidad política, sino solo del repertorio de protesta que desarrolló esta organización. Por ello, quiero presentar brevemente lo que señala Charles Tilly, un teórico de las movilizaciones sociales. Él señala que el repertorio de protesta o del movimiento social se caracteriza por el uso combinado de alguna de las siguientes formas de acción política: creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones en los medios públicos, y hoy en día también se agrega una más, que es el uso del marco jurídico, un elemento que ha sobresalido en este repertorio. ¿Qué hice yo al respecto? ¿Cómo organicé esta información? Hice un rastreo digital, hemerográfico, de las principales acciones de protesta donde habían participado madres y padres de los 43.
a lo largo de estos 5 años. Organicé esta información a partir de la cuenta de Facebook Padres y Madres de los 43, donde pues han pronunciado todas sus acciones que han llevado a cabo, y también pues accedí al periódico La Jornada para contrastar y obtener esta información. Esta información fue seleccionada, fue organizada, lástima que no puedo presentar aquí, pero bueno, lo organicé por acciones a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, de 2014 a 2019. Separé lo que fueron las marchas, mítines, reuniones con autoridades, plantones, alianzas con organizaciones de carácter nacional, de carácter internacional, además de aquellas que pueden ser llamadas como innovadoras. La propuesta del repertorio de protestas señala que hay acciones de protesta que son tradicionales, como pueden ser las marchas, los mítines, y otras que pueden ser innovadoras, aquellas que precisamente rompen con ese patrón establecido de protesta. Puede ser el uso de redes sociodigitales, puede ser la presentación o la participación de actividades artísticas, como ha ocurrido con las madres y padres de estos muchachos desaparecidos, o incluso hacer hoy en día uso del marco legal. Estas acciones fueron ordenadas, fueron clasificadas, y bueno, ¿qué es lo que pude encontrar de toda esta información? Yo pude encontrar que hay 3 fases precisamente de expresión de la protesta. La primera fase abarca desde una vez que ocurren los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 hasta la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en abril de 2016. Una expulsión que llevó a cabo el Estado mexicano. En esta primera etapa se dan las marchas con mayor número de personas, los mítines, las grandes concentraciones multitudinarias. Se inicia el uso de la vía legal, este recurso muy importante para el movimiento, para el comité, porque para que se eche a andar toda esta maquinaria jurídica es importante dar el primer paso. ¿Cuál fue el primer paso que dieron? Ir a lo que había pasado con sus hijos. Lo hicieron en la entonces Procuraduría Estatal de Guerrero, se levantan la denuncia, posterior a esto se obtienen los mecanismos, las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga a familiares de las víctimas, y entre estas medidas se permite que a México lleguen tanto el GIEI como el equipo de forense argentino, de antropología forense. Eso nunca había pasado en México y son 2 elementos que van a retribuir muchísimo al desarrollo precisamente de las acciones de protesta. Sabemos que el gobierno federal en su investigación señalaba que los muchachos habían sido secuestrados, asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero de Cocula. Esa llamada verdad histórica es rechazada por los padres, es revirada, y precisamente es lo que sus acciones de protesta van a confrontar en esta primera etapa de manera consistente. Una vez que pasa esta primera fase, llega una segunda fase, que es precisamente cuando se tramita un amparo para que las autoridades encargadas de la investigación no cierren el caso. Ese amparo se tramita en el 19º circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y es un mecanismo legal que precisamente va a permitir que las investigaciones no se cierren. Los padres siguen con las marchas, siguen con los mítines, sin embargo se refuerzan alianzas estratégicas a nivel internacional y a nivel nacional, aunque también pues ellos recurrentemente recurren como a un mayor número de participación en congresos, en debates, para que el caso se mantenga vigente en el espacio público. Y una tercera fase es la que ocurre una vez que el Tribunal 19º de Circuito con sede en Tamaulipas otorga el fallo a favor de los padres y madres de los 43. ¿Qué señalaba ese fallo? Que lo que fue llamado como la verdad histórica simplemente no procedía, carecía de sustento legal, carecía también de evidencia científica que fuera comprobable, algo que señaló desde sus inicios el GIEI,
el LAF, y ordenaba a la autoridad mexicana que se creara una comisión de la verdad en torno a este caso. Una vez que ocurre este fallo y que se dan las elecciones del 2018 a nivel presidencial, los padres y madres bajan un tanto cuanto su nivel de protesta. Las marchas, los mítines se mantienen, muy emblemáticos los que se hacen cada 26, pero bajan considerablemente. ¿Por qué? Porque una vez que el Ejecutivo Federal, el nuevo Ejecutivo Federal, toma el poder en sus manos, pues promete que va a llegar a la verdad y a la justicia de lo que pasó con los muchachos, y eso le dio esperanzas a este grupo de madres y padres de que se llegara hasta las últimas consecuencias. Las reuniones con autoridades aumentaron significativamente, la participación en congresos, en inauguración de exposiciones se mantuvo, y pues la presencia del caso como que se realza. Esto abarcó hasta 2019 prácticamente. ¿Qué es lo que pude encontrar de este repertorio de protesta? Que para que una demanda pueda mantenerse relativamente vigente en el espacio público, no se puede recurrir a un solo mecanismo de protesta. Hay que estar abiertos, hay que estar dispuestos a implementar otras formas de protesta. Las marchas, los mítines son necesarios, pero también son necesarios innovar. Es necesario recurrir, en este caso lo hicieron los padres, insisto, cobijados de los estudiantes, de organizaciones sociales y políticas locales, nacionales, que han estado ahí, que los han estado acompañando, pero que pues también han decidido que sean los padres y las madres quienes hoy en día encabecen estos mecanismos de protesta. No son suficientes. Cristian, hay que ir cerrando, por favor. Sí, sí. No es suficiente salir a la calle, hay que estar dispuesto a encontrar nuevos mecanismos de protesta, como en este caso también fue la vía jurídica, un elemento que hoy en día diferentes organizaciones y otras movilizaciones están recurriendo con cada vez más ahínco. Y bueno, aquí lo dejaría. Muchas gracias, Cristian. Bueno, no sé si leíste nuestro apoyo técnico, Mónica y Luis, nos están avisando que puedes enviarles la presentación. Hay un correo en el chat de esta videollamada. Sería conveniente para tu última participación. A lo mejor ellos van a estar en posibilidad de proyectarlo. Y bueno, solamente agregaría, muchas gracias, Cristian, por tu ponencia, un comentario que precisamente es de carácter técnico, dice Elisa Martínez. Sería conveniente que subiera la presentación sobre la lucha de las madres y padres de Ayotzinapa. Y bueno, les agradezco a todos y a todas. Ya en este último bloque les pediría que sean muy breves, que sean extremadamente sintéticos. Se les dio algo de libertad en la primera participación, y en esta segunda participación les pediría que no se extiendan más de 5 minutos, por favor. Quizás solamente en el caso de Quetzicel podríamos darle un poquito más de tiempo, pero a todos los demás que ya tuvieron oportunidad de la palabra, que sean muy sintéticos, que hablen 5 minutos y que incorporen algunas de las preguntas que ya hizo el público, en atención también a ellas y ellos que nos están viendo. Y entonces iniciaríamos por Orlando. Adelante, Orlando, 5 minutos, por favor, para concluir. Muchas gracias. Quisiera pedirte de favor si puedes repetir las preguntas que se me hizo, porque en ese momento no tenía cerca dónde escribir y para no ser impreciso. Bien. Dice, ¿cuánto tiempo podría tardar la implementación de una reforma universitaria para mejorar las condiciones del profesorado y qué ajuste al presupuesto se requeriría lograr en el entendido de que los recursos son finitos? No escuché bien. ¿Qué ajuste al presupuesto se requeriría? Se requerirían para lograrlo en el entendido de que los recursos son finitos. Y esas son las preguntas. Gracias. Con respecto a la primera, como es mi planteamiento, el problema de los profesores de asignatura es un problema estructural. Y bueno, pues por ejemplo, el movimiento actual, lo que ha estado poniendo en evidencia
es que no tan solo que es estructural, sino la debilidad de las estructuras institucionales han estado desgastadas a otros momentos. Por lo tanto, no es un problema de inmediata solución. Lo primero es que requerimos de una voluntad política de todos los universitarios, y ahí empieza el problema. O sea, estamos ponernos de acuerdo los universitarios para poder impulsar un proceso de reformas estructurales, y eso necesariamente nos va a llevar a plantear metas de corto, de mediano y de largo plazo. Un problema que tiene 50 años no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero sí es importantísimo que se tenga conciencia de ello, del problema, del fondo del problema, para empezar a atacar. Porque no es simplemente dar más horas de asignatura o aumentar el presupuesto para los profesores, para que tengan más horas de asignatura. Eso no resuelve el problema de fondo, ¿sí? Incluso estoy hablando de, bueno, como comenté, sobre el papel de la ZAPAUNAM. También tendría que replantearse esta situación, ¿sí? Entonces sí es un problema de mucha alcance, de mucha profundidad, y que pues tenemos primero que hacer un diagnóstico más profundo y preciso a alcanzar lo del doctor para el siglo. Por supuesto, pues sí es necesario que se vaya incrementando el presupuesto a las universidades. El problema presupuestal es de que mucho de ese presupuesto existente se queda atorado en lo que se ha dado en llamar la burocracia dorada y en los mecanismos de gestión que van diluyendo, que hacen hacen que llegue una parte menor a tanto estudiantes, profesores. Estructura académica nos impide poder y yo creo que nuestra universidad sigue siendo a lo mejor, sino Orlando, ¿tienes algunos problemas de entonces, conexión? Para ir cerrando, por favor, también. Gracias. Gracias, muchas gracias, Orlando. Adelante, Quetzalcoatl. Bueno, como no participé al principio de la mesa, pues saludar a los compañeros que antecedieron a la mesa, el caso del doctor Orlando, de la doctora Luisa Sánchez, del maestro doctor Cristian Heriberto Morales, y por supuesto al doctor Emilio Aguilar, quien hizo una presentación sobre este tema y que tiene que ver con la pregunta que nos hacían sobre qué beneficios tiene el uso de las redes sociales en los movimientos estudiantiles. Como se comentó en el material que presentamos, la segunda la segunda década de este siglo, en el que ya nos encontramos inmersos en lo que se ha llamado la sociedad digital. Es decir, gran parte de nuestras actividades cotidianas han sido mediadas por el uso de las tecnologías, y esto ha implicado cambios sociales en todo el quehacer humano.
entre ellos también los movimientos sociales. Encontramos que estos movimientos en esta parte a partir del 2010 han tenido una vinculación muy directa con el uso de las tecnologías. Y a mí me resulta importante señalar que cuando hablábamos del movimiento estudiantil de 1968, el mismo evento del halconazo en donde se movilizaron los jóvenes, las movilizaciones estudiantiles de esa época se podían entender en el marco de lo que se señaló desde la sociología crítica como los nuevos movimientos sociales, es decir, movimientos que tenían como eje central reivindicaciones de carácter material. Por supuesto, también reivindicaciones de carácter democrático, que vemos que ese periodo de la década de los 60 se dio muchos movimientos a nivel mundial. Y que la parte de la reflexión de la propuesta que hacemos de análisis intenta dar cuenta de los mismos movimientos que se dan, pero ya mediados por este uso de las tecnologías. Y aquí decíamos, refiriéndonos a Joffre, que se analiza el activismo desde dos formas de participación. La racionalidad como un elemento central en donde la protesta busca incidir en el ámbito público y modificar leyes o políticas que les parecen antidemocráticas. Y la otra versión es la subjetividad. Y en esta se apela a la vivencia de cada una de las personas, por eso se habla de subjetividad, de tratar de trascender en el plano personal, pero también en el plano colectivo. Y los movimientos estudiantiles que nosotros hemos podido categorizar en estas prácticas sería el Yo Soy 132 en el caso del mecanismo de racionalidad. Las reivindicaciones del Yo 132 implicaban modificaciones de carácter democrática, como la participación mucho más, dígase, aunque se repita, pues democrática en las universidades, la asignación del presupuesto, de incrementar el presupuesto a la ciencia, a la tecnología, a la salud, el caso de la participación de otros ámbitos, porque se cuestionaba el autoritarismo de los medios masivos de comunicación. Es decir, una agenda de carácter democrática en todos los sectores. Y nosotros vimos cómo creció el movimiento Yo Soy 132 en un momento coyuntural gracias a las redes sociales. El famoso hashtag Yo Soy 132 propició una ampliación de la identidad del movimiento en las reivindicaciones que se daban. Por eso, parte de la respuesta de cuáles son los beneficios, los comentaba en una lámina el doctor Aguilar, con una visión que él llamó optimista. Es el tiempo y el espacio como característica fundamental de esta sociedad digital. El tiempo y el espacio son mucho más rápidos. Vimos que a escasos 2 días de la presentación de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, ya había manifestaciones de apoyo por parte de otras universidades. Primero fueron universidades particulares y se extendió a las universidades públicas de la Ciudad de México y del país. Esa es una de las ventajas que se tiene. En el caso de los movimientos sociales que tienen una perspectiva más subjetivista, tenemos el caso del famoso Me Too. Es decir, denuncias de mujeres que fueron acosadas o violentadas sexualmente y que lo que buscaban era manifestar públicamente una vivencia de una práctica generalizada en el ámbito global, porque este movimiento que surge en Estados Unidos
va a tener repercusión en más de 85 países y que la Universidad Nacional se llamó MeToo UNAM y que implica esta denuncia que no implica el acceso a un expediente judicial, sino una denuncia pública de una vivencia que tienen precisamente estos activistas, que son un ámbito importante de mujeres, pero que cuando hablamos del acoso, del hostigamiento, de las agresiones de carácter sexual, no hablamos nada más de mujeres, sino hablamos de hombres y mujeres que han vivido esta situación. Esto implica también limitantes del mismo uso Hay de que las ir redes cerrando, sociales. por favor, Quetzalcoatl. ¿Mande? Sí. Hay que ir Y cerrando. que comentaba ya el doctor Aguilar, insisto, en una lámina que hablaba sobre los puntos negativos. Y los puntos negativos, y lo vimos en este ejemplo del Me Too, es precisamente sus prejuicios. Y los prejuicios los vimos cuando se encontraban comentarios de que eso les pasa por querer tener derechos, etcétera, y que implica también que esos prejuicios se llevan al ámbito del uso de las tecnologías. Entonces, con esta pequeña explicación me refiero a los beneficios, que es el tiempo y la rapidez de poder acrecentar un movimiento, pero también las dificultades que implican estereotipos o discriminación que se encuentra anterior al uso de las tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Quetzalcoatl, por este comentario aplicado de toda la cuestión teórica que nos expuso Emilio Aguilar. Hay un par de mensajes que se incorporan de nuestra audiencia. Miguel Ángel Martínez Martínez, muchas felicidades a todos y todas, especialmente a la doctora Ana Luisa Sánchez. Y Clemen Hernández dice, gracias a los panelistas por sus presentaciones. Y bueno, adelante, Ana Luisa, para cerrar, por favor. Muchas gracias. Sí, respondiendo a la pregunta sobre la pedagógica, la verdad es que sí, no he tenido oportunidad de revisar el último congreso, pero bueno, quisiera nada más decir que tanto la pedagógica como las normales rurales son como bien heterogéneas, ¿no? Aunque estemos hablando de una sola universidad o de las escuelas normales rurales, pues hay muchas unidades en la pedagógica, muchas sedes, y en las normales rurales, bueno, cada una tiene sus propias particularidades, ¿no? Tienen muchos en comunes, pero tienen también sus especificidades. Entonces, bueno, habría que rastrear cada una como para encontrar pues las posturas, ¿no? La verdad es que sí, no sé cuál sea la postura o si hay una a lo mejor integrada en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, no lo sé. Y respondiendo a la pregunta de Víctor, pues creo que son súper necesarias, ¿no? Todavía las normales rurales, justo por la polarización, dicen los propios normalistas, las propias normalistas, que mientras haya pobreza, las escuelas normales rurales tienen que estar. Y creo que se vincula con lo que comentaba ahora la doctora Quetzalcoatl y con lo que comentaba el doctor Emilio, con estos derechos a vivir, con estos derechos a otras subjetividades, a percibir el mundo de formas distintas, a construir propios modelos, ¿no? Pedagógicos, de educación. Por eso creo que es la importancia, no no por romantizar una resistencia de las normales rurales. Estas resistencias no deberían estar, no deberíamos estarlas romantizando, no debería haber estas resistencias, ¿no? Sin embargo, se hacen fundamentales ante la organización de las subjetividades desde la educación hegemónica, estandarizada, que responde a justamente mecanismos internacionales, ¿no? El Banco Mundial, la OCDE, que mencionaba yo hace ratito. Entonces sí, creo que son completamente necesarias en esta lucha por otras vidas, otras formas de vivir, otras formas de sentir y de pensar. ¿Tienes todavía algo de tiempo, Analisa, por si quieres cerrar otra parte que quedó pendiente dentro de tu presentación? Gracias. Bueno, quizá ahondar un poquito, sí, en las políticas, ¿no? Neoliberales, que fue, creo, donde no llevé tanto
tanto tiempo, pues las consecuencias que ha traído, que también señalaba bien el doctor Orlando, esta conversión, ¿no?, del maestro más que en un profesor, ¿no?, en un como operador administrativo. Y esto, bueno, tiene evidentemente sus fundamentos hace ya varias décadas, ¿no? Estas también como imperativos desde organismos internacionales de descentralizar, que ha generado también muchos problemas en escuelas precisamente muy ancladas en lo regional, en lo comunitario, y que también, ¿no?, con estas limitaciones que ponen sobre los números de egresados, sobre los números de asignaciones de plazas, que están afectando directamente a las normales, son quienes son los primeros afectados, ¿no? Con esta descentralización se les limitó muchísimo el movimiento dentro del país porque se restringió únicamente a su área, ¿no?, donde están ancladas. Y bueno, pues esta resistencia justamente hacia esta visión mercantilista, tecnocrática, meritocrática de la educación contemporánea, que como lo decía yo también, y quiero enfatizar en esto, ¿no?, se ha vuelto clasista, ha legitimado el clasismo, el racismo, y que viene justamente de estos imperativos económicos y de reestructuración, pues sí, socioeconómica de toda la nación. Entonces, bueno, nada más eso quería yo acabar de enfatizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Y finalmente, Cristian, por favor, concluyendo. Bueno, sí, gracias. Pues vaya, me sumo creo que a estos comentarios que han emitido las doctoras, el doctor, y bueno, creo que estamos como en esta misma mirada de interpretación del movimiento estudiantil en particular, pero también creo que de los movimientos sociales en general. Hoy en día, pues la pandemia también ha dejado bastantes enseñanzas de cómo una demanda, una lucha social puede emerger, puede expresarse en el espacio público de distintas maneras. A pesar de que la pandemia a muchos nos llevó a concentrarnos en el hogar, hubo quienes tuvieron que salir a la calle y hubo quienes tuvieron situaciones de confrontación por diferentes motivos, pues las expresiones de protesta ahí se hicieron presentes en en México, en América Latina, en Europa, una y otra vez se siguen manifestando. Eso es una señal de que algo no está bien en el mundo, algo no está bien en la sociedad, ya sea por parte del Estado o incluso estos cambios que son necesarios desde la propia sociedad. El movimiento feminista lo ha puesto en el tema hoy en día en México, lo ha hecho visible, lo ha visibilizado, un movimiento que estuvo mucho tiempo por ahí medio silenciado, no porque quisiera, sino porque pues pareciera que eran los patrones que se tenían que seguir. Hoy en día está presente más que nunca y junto a los movimientos estudiantiles pues siguen manifestando que algo no está bien y que algo se tiene que hacer para precisamente ajustar ese desequilibrio social que existe en el contexto rural, en el contexto urbano, en el contexto capitalista o incluso también desde otras perspectivas socioeconómicas. Me parece que en este congreso, en el primer día, se manifestaba que los jóvenes hoy en día estaban como mediatizados precisamente por el entorno sociodigital. Yo no creo que sea precisamente así, creo que hay que ir un poco más allá para dar una explicación más profunda y detallada de cómo hoy en día están los estudiantes para confrontarse o llevar las demandas frente a sus antagonistas. Creo que hoy en día el movimiento estudiantil
se va a seguir manifestando con estos mecanismos tradicionales de protesta que yo señalaba, pero creo que también está la oportunidad de innovar y de brindar nuevos ejemplos de cómo se puede acceder a que ciertas demandas puedan ser obtenidas por los estudiantes, ¿no? La vía jurídica, yo lo vi, creo que deja dividendos positivos a cualquier movilización, organización social, y creo que ese puede ser un camino que se puede explotar frente a un antagonista tan aberrante como es el propio Estado, ¿no? Entonces, creo que los estudios en este sentido van a seguir, y las interpretaciones que se puedan dar, creo que van a contribuir pues a esta compleja temática de movimientos sociales y de los movimientos estudiantiles, tanto en México como en otras latitudes que sigan ocurriendo. Muchas gracias, Cristian, y totalmente de acuerdo con tu conclusión, ¿no? Yo estaría de acuerdo con que incluso sería una visión casi, me arriesgaría a decir, adultocéntrica, hablar de la mediatización de los jóvenes, ¿no? Y la invitación sería precisamente a profundizar en la investigación y encontrar estas nuevas formas de protestas, los esfuerzos también de los propios jóvenes, de los estudiantes para manifestarse, ¿no? Que ahora pues creo que todos nosotras, las compañeras, los compañeros, lo están viendo, lo están construyendo ahora con estos paros virtuales en algunas de las universidades, con protestas virtuales, con la interacción que se puede, que está al alcance en estos momentos y que, por cierto, cruza también con la ponencia que nos presentaron Quetzalcoatl y Emilio, ¿no? Finalmente, no sé si el equipo técnico tenga cámaras, pero sería muy bueno que las prendieran para que la gente sepa que también hay otras personas trabajando para apoyar esta transmisión. Agradecerle a Mónica, a Luis Bocanegra, también a Orlando, que nos han estado apoyando. Muchas gracias por estar al pie del cañón en las transmisiones. Los invitamos también a quedarse en la transmisión. La siguiente transmisión es en la Sala A, es en este mismo Facebook, en el Congreso Internacional a Medio Siglo del Halconazo, 10 de junio de 1971, y es una conferencia magistral que va de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y el título es El movimiento estudiantil, la violencia política y la represión en Argentina durante la Guerra Fría. El ponente es uno de nuestros amigos del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, Mariano Millán, quien está adscrito a la Universidad de Buenos Aires, y presentará un colega, Víctor Manuel Guerra García. Entonces, en la Sala A de 11 a 1, y es el siguiente evento que tenemos en este Congreso Internacional. Bueno, sin más por el momento, pues a todos los ponentes, a todas, les agradezco mucho su presencia, sus participaciones, sus contribuciones. También, por supuesto, les extendemos la invitación. Si alguna está interesada en incluir sus trabajos, sus observaciones, sus comentarios, en sumarse también, por supuesto, al CENAMEST, al Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles. Se los agradeceremos mucho que se acerquen con nosotros. Siempre encontrarnos entre colegas en intereses temáticos es muy, muy enriquecedor, y es lo que finalmente hace falta también. No le hagamos honor a ese cliché que tienen los movimientos estudiantiles de que no tienen memoria histórica, ¿no? En el estudio de los movimientos estudiantiles, por supuesto que nos toca el trabajo de construir, de destruir ese cliché que tiene el movimiento estudiantil de que no tiene memoria histórica, y a nosotros nos toca, algunos investigadores académicos, activistas también, ¿por qué no? Ese rol, esa función de apoyar en la reconstrucción, en la recuperación, en la incorporación de la memoria histórica, de la actualidad, del presente también, pero también del pasado. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Les invitamos a quedarse en la transmisión. Buen día. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, un gusto. Gracias.